Bienvenidos chicos al segundo tema de literatura. Hoy trabajamos cronología de la literatura en el Perú. Hablar de la literatura en el Perú es hablar sobre las épocas de la historia. No hay bibliografía en este país que no se clasifique por ellas. Es decir, vamos a encontrar siempre bibliografía pero ubicándolas en una etapa de la historia. Tenemos literatura de prehispánica, literatura de la conquista, de la colonia, de la emancipación y de la república. Es recién cuando llega la época de la república que aparecen las nuevas tendencias, es decir, aparecen las corrientes literarias. Es importante que recuerdes eso para el examen y la práctica. Lo que te digo es que anteriormente no hubo una corriente establecida. Hubo amagos de aprendizaje, hubo pequeños sesgos de aprendizaje de imitación, de copiar estilos, pero nunca hubo una corriente muy bien establecida. Eso aparece recién en la época de la república. Hablaremos rápidamente de la literatura prehispánica. En la literatura prehispánica vamos a encontrar manifestaciones orales, manifestaciones colectivas, manifestaciones panteístas, manifestaciones mágicas. Pero algo que caracteriza a este tipo de literatura es que nunca fue escrita. Estamos hablando de la literatura inca. Ellos tenían una praxis muy diferente. Sus manifestaciones comúnmente siempre eran a través de los cantos y una que otra leyenda. Es decir, tenían algunas epopeyas que eran transmitidas de generación en generación, pero se mantenían de forma oral. Llegados los españoles al Perú, aparece la literatura en la conquista, o la famosa literatura virreinal, que tiene dos etapas, la de la conquista y la colonia. En la conquista aparecen los primeros manifiestos escritos. La crónica es fundamentalmente la parte más vital. Aprendemos cómo es que se escribe una crónica, que no es otra cosa que el resumen de todo lo que uno hace viendo la experiencia, anotando la vivencia, anotando la experiencia, la anécdota. La literatura de la colonia ya es una literatura un poco más doméstica. Me refiero a que ya establecidos los españoles no tienen ningún tipo de complicación con su praxis, con su práctica de literatura, con su escritura. Y lo que hacen más bien es una guía de ocio. Hacen una literatura un poco jocosa, divertida, entretenida, ridiculizante, satírica, y no tienen ningún tipo de impacto, porque lo que hacen ellos es imitar los modelos casi canónicos que tienen los españoles. Me refiero al siglo de oro español. No hay nadie que no imite a Cervantes, o no hay nadie que no imite a Lope de Vega. Acá es la época o la etapa de los grandes imitadores. Llegada a la época de la emancipación, sí vamos a encontrar figuras realmente relevantes. Encontramos aquí al gran Mariano Melgar. En la emancipación, la poesía es la mejor forma de expresarse. Es decir, manifestamos nuestra queja, nuestra protesta, nuestra inquietud, nuestra disconformidad, lo inconformes que estamos acá con lo que está pasando en ese Perú, lleno de abusos, lleno de explotación. No tiene otra forma mejor que la poesía para poder manifestar esa queja. Mariano Melgar, a través de sus cantos, a través de su poesía, logra hacer eso. Y no solamente logra hacer poesía protestante, sino también hace poesía amorosa, muy característica en él. Llegada a la literatura en la República, ahora sí, hemos dicho que a partir de ese momento vienen las corrientes literarias. La primera corriente que tú tienes que saber es el costumbrismo. El costumbrismo es una corriente que no llega, o que no nace, mejor dicho, en el Perú. Es una corriente que se imita, o que llega más bien desde España. En España aparece el costumbrismo, una corriente que busca retratar todos los hábitos sociales, todos los quehaceres comunes y corrientes de la gente, las costumbres, por eso se llama costumbrismo. Y ahí nosotros nos concentramos únicamente en ver qué hace la gente, cómo conviven, qué cosa manifiestan la conducta de ellos respecto a los demás. Acá en el Perú tenemos dos tendencias, el criollismo y el anticriollismo. En esas dos tendencias tenemos a dos grandes figuras, a Manuel Asencio Segura y a Felipe Pardo y Aliaga, que por cierto eran casi polos opuestos. Uno defendía básicamente los principios del pueblo y otro defendía el problema de los adinerados, el problema de los terratenientes, el problema de los aristócratas. Cada uno tenía sus problemas, pero siempre atacaban uno al otro. Llegado al romanticismo, aparece una corriente un poco debilitada, porque el romanticismo en el Perú llega bastante tarde, llega casi 50 o 60 años tarde, mientras que en Europa el romanticismo ya está en decaimiento. Recién en el Perú el romanticismo entra en su práctica y llega, entre comillas, a su plenitud, porque en realidad nunca lo tuvo. El romanticismo que es aquella corriente que se centra en la libertad individual, en el pensamiento, en el folclorismo, en los retratos propios del quehacer nacional. Ese tipo de pensamiento europeo no llega del todo bien al Perú.
En el Perú, el romanticismo se deforma y se hace una corriente más bien sentimentalista. Llegado al realismo, recién nos concentramos en la auténtica realidad del Perú. Eso que está pasando tiene que ser manifestado. Eso que se está viviendo tiene que ser expuesto. Eso que está ocurriendo, eso que está contaminando, eso que está afligiendo al Perú, tiene que ser mostrado al mundo. El realismo ataca las cosas como son. Una auténtica fotografía, casi como una filmografía de lo que ocurre. Nada idealizada, nada de mentira, nada de ficción. Lo que se ve es lo que tiene que mostrarse. La figura de Florinda Mato de Turner y de Manuel González Prada son vitales aquí. Luego va a llegar el modernismo, y en el modernismo va a haber un punto que quizá frene las grandes intenciones del realismo. El realismo buscaba que nosotros tomemos conciencia de lo que pasa. El modernismo buscaba que el lector, que los oyentes de la poesía, del arte literario, más bien tengan una experiencia estética de lo que ven, de lo que leen, de lo que oyen. Por lo tanto, nos aleja un poco de lo que pasa. Llegado el posmodernismo, con Abraham Valdelomar, lo que hace es más o menos devolvernos nuevamente otra vez a la tierra. Nos devuelve a la realidad, pero esta vez con cierto añoro y con cierto carisma. Más bien es una imagen nostálgica de las cosas. En vez de mostrarnos las cosas con crudeza, nos las muestra con cierto cariño, pero con cierta melancolía también. Luego va a llegar el gran cambio en el Perú, el vanguardismo, esa corriente que rompe con todo, prorrumpe todos los principios, destroza los cánones, destroza los patrones, destroza los modelos anteriores para poder crear o poder manifestar sus propias formas, experimentar con algo. Tenemos a Gran César Vallejo, tenemos a César Moro, tenemos a Carlos Oquendo de Amat. Luego del vanguardismo llegará el indigenismo, con José María Arguedas y Ciro Alegría, y la gran exploración de la intimidad del indio. Esa forma espiritual de convivir con la tierra, esa forma mágica de poder vincularse con la Pachamama, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su misticismo. El lado mágico finalmente se muestra a través del indio. Luego llegará el urbanismo de Julio Ramón Ribeiro, Vargas Llosa y Alfredo Bryce, y nos mostrarán cómo es que estos mismos indígenas, que en un momento podían haber vivido o convivido perfectamente en sus tierras, son obligados a salir de ellas por la explotación minera. Y ellos, ¿qué cosa hacen? Migrar a otros lugares, por ejemplo la capital, y hacerla una verdadera monstruosidad. Porque sin querer queriendo, como dice en la frase, los indígenas provocaron el caos en Lima. Bien chicos, la información que necesitan ustedes anotar está en la imagen. Esa imagen está abajo en la descripción del video para ustedes. Pueden ver la imagen y pueden anotar las ideas más importantes. Lo que yo hice en este momento fue hacer una pequeña guía de cómo fue la literatura en el Perú a través de las épocas de la historia. Bien muchachos, en este momento necesito que ustedes hagan un pequeño resumen de lo que se muestra en la imagen y tomen en consideración todo lo que ya he agregado sobre lo que ya está puesto. Antes de retirarme, por favor, al final o después del video tenemos una práctica, tenemos una serie de preguntas que deben ser contestadas para que ustedes puedan reforzar el conocimiento que el día de hoy han ganado. Estamos en contacto, vamos a estar en Jitsi en vivo, así que cualquier tipo de pregunta la hacen. Tienen el tiempo para poder tomar apuntes a partir de ahora. Gracias por haberme escuchado. Soy el profesor Omar Larico, los espero.